Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Fernando Efio, yo soy contador público, como seguro muchos de ustedes. Hoy día voy a tener el gusto de compartir algunas ideas vinculadas con las últimas normas que se han aprobado, las últimas normas tributarias que tienen incidencia para el ejercicio 2021. Vamos a conversar acerca de los temas más relevantes. Al finalizar cada tema, les pido si tienen alguna duda, alguna observación, encantado de poder ayudarle, para lo cual pueden expresar sus dudas o consultas a través del micro o pueden escribir también a través del chat y yo les responderé en la medida de lo posible. Perfecto, entonces esa es la estructura que vamos a seguir hoy día. A ver, entonces empecemos. A ver. Perfecto, entonces acá los tengo registrados a todos. Empezaremos entonces. Bueno. Ok. Bueno, en los últimos meses del año pasado e incluso durante los primeros días de este año 2021, el Estado ha publicado algunas normas de relevancia tributaria, que es lo que vamos a comentar hoy día. Algunas tienen incidencia para el 2021, varias de ellas, en tanto que otras podrían afectar el ejercicio 2020 todavía, ¿no? Por más que se hayan emitido a fines del año pasado o a comienzos de este año. Entonces vamos a conversar sobre las principales normas publicadas y vamos a empezar con una que tiene relevancia. Vamos a empezar con el régimen de pérdidas tributarias. Estas normas, las normas vinculadas a las pérdidas tributarias, si bien es cierto, hay un régimen ya casi fijo que viene desde hace muchos años, por lo menos 2004, pero en el interín ha habido ciertos cambios mínimos, diríamos. No obstante, a propósito de todo lo que pasamos en el 2020 y lo que todavía seguimos pasando, el Estado vio por conveniente establecer un régimen excepcional para las pérdidas tributarias solamente del 2020. Vamos a empezar señalando que el artículo 50 de la Ley del Impuesto a la Renta establece el tratamiento que le corresponde a las pérdidas tributarias, entendiéndose por pérdidas tributarias, al resultado tributario negativo, el que se obtiene en la declaración jurada anual del impuesto a la renta, el que se determina a través de ese documento. Entonces, si una empresa que está en el régimen general o en el régimen MIPE tributario, ¿no?, al 31 de diciembre del 2020 hace su estado de resultados primero, y a ese estado, al monto que resulte de ese estado financiero, le haga los agregados que correspondan y las deducciones. Si el resultado final resultara negativo, entonces podríamos decir que está obteniendo una pérdida tributaria. Esa pérdida tributaria es susceptible de arrastrarse a los años siguientes, a los ejercicios siguientes, con la finalidad de compensarse, ¿no? Y aquí es importante mencionar que las pérdidas tributarias, o hablar de pérdidas tributarias, no es lo mismo que hablar de pérdidas contables. Las pérdidas contables es el resultado financiero de una entidad. Es lo que yo he contabilizado como ingresos menos lo que yo he contabilizado, de acuerdo a las normas contables, como costos y gastos. Si estos dos conceptos,
costos y gastos son mayores a los ingresos, obviamente que mi resultado financiero será negativo y tendré una pérdida contable. Esa pérdida contable estará en los libros, ¿no?, en los estados financieros dentro de la cuenta 59, pérdida del ejercicio. Pero las pérdidas tributarias no necesariamente representan el mismo importe. Las pérdidas tributarias, como les había comentado, es el resultado tributario, es el resultado negativo determinado en base a las normas tributarias, ¿no? Entonces, ustedes saben que la normatividad del impuesto a la renta establece ciertas deducciones, permite ciertas deducciones a fin de determinar la renta neta. Establece condiciones para que algunos gastos y costos sean deducibles a efecto de determinar ese resultado, esa renta neta. Si no se cumplen con esas condiciones, entonces esos conceptos no serán deducibles y habría que ajustarlos, lo que conocemos como adicionarlos, a efecto de determinar el verdadero resultado tributario. Entonces, no podría pensarse que una pérdida contable es igual a una pérdida tributaria. No necesariamente. En muchas ocasiones, los resultados son distintos, porque los resultados contables se determinan en función de las normas contables, en tanto que los resultados tributarios están en función de la ley tributaria, de la ley del impuesto a la renta. Entonces, ¿los montos podrían ser iguales? Podrían ser, pero generalmente son distintos, ¿no? Una característica de las pérdidas contables, les había comentado, es que están en libros, están en la cuenta 59, en tanto que las pérdidas tributarias no están en libros, no necesariamente están en libros, ¿no? Las pérdidas tributarias se van a reflejar a través de los papeles de trabajo y también en la declaración jurada anual del periodo. Es ahí donde va a aparecer la pérdida tributaria. Y el arrastre, el proceso de arrastre que vamos a comentar, se va a dar a través de papeles de trabajo. E incluso el propio formulario de declaración jurada anual del impuesto a la renta tiene una casilla específica para efectuar, ¿no?, y controlar ese arrastre. Pero eso es tributario, pues. Eso es para efectos del impuesto a la renta. En la contabilidad, no. Quizás el efecto contable de que una empresa genere pérdidas tributarias es el efecto según la NIC 12. Porque si una empresa generara pérdidas tributarias en un ejercicio y tiene la posibilidad de poder aplicar esas pérdidas contra resultados futuros, entonces, de acuerdo a esta norma, de acuerdo a la NIC 12, tendríamos que reconocer un activo diferido, que no es el importe de las pérdidas, no. El activo diferido vendría a ser el resultado de aplicar la tasa del impuesto a la renta sobre el monto de las pérdidas tributarias que estimamos compensar en el futuro. Si en el ejercicio 2020, por ejemplo, obtengo una pérdida tributaria de 1 millón de soles y... A ver, ¿sí? Les decía que si en el 2020 obtengo una pérdida tributaria de 1 millón de... A ver, por ahí alguien está hablando. Si podría apagar su micro, por favor. Axel. Bueno, nuevamente, hay una persona que está hablando, está con el micro abierto. Le pediría, por favor, cerrarlo para no interrumpir. Entonces, les comentaba, para seguir con la idea, que la NIC 12 exige que... Axel. Ven. ¿Cómo puedo cambiar? Adrián dice. A ver, a la persona que está hablando le rogaría cerrar el micro, por favor. ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, entonces continuamos con la idea. Según la NIC 12, si tengo una pérdida de 1 millón de soles, una pérdida tributaria de 1 millón de soles, y espero compensar esas pérdidas contra resultados futuros, contra rentas netas futuras, entonces yo tendría que aplicar la tasa del impuesto a la renta sobre el millón de soles y el resultado que obtenga es el activo diferido.
¿ok? Y para tal efecto tengo que hacer un asiento, cargo a la cuenta 37 de activo diferido con abono al código 882 de impuesto a la renta diferido. Con eso reconozco ese activo y eso es lo que va a aparecer en el balance. Fíjense, no aparece la pérdida, lo que aparece es el efecto diferido. Eso es según NIC 2. Entonces, volviendo al tema de las pérdidas tributarias, el, el artículo 50 de la ley establece que para el arrastre de esas pérdidas tenemos dos métodos a elegir. Tenemos el sistema A y tenemos el sistema B. La elección es íntegramente de cada contribuyente, de cada empresa. Tienen que evaluar ustedes, en caso de obtener pérdidas, cuál de los dos sistemas les es más conveniente. En el sistema A, las pérdidas tributarias obtenidas en un ejercicio se arrastran ejercicio a ejercicio hasta agotar su importe a las rentas netas de tercera categoría que obtengan en los 4 ejercicios inmediatos posteriores, computados a partir del ejercicio siguiente al de su generación. Por ejemplo, si una empresa obtuvo en el 2019 pérdida tributaria y opta por el sistema A, esa situación va a significar que esa pérdida tributaria que obtuvo en el ejercicio 2019 lo puede aplicar contra las rentas netas del ejercicio 2020, 2021, 2022 y 2023. 4 ejercicios siguientes. Si al finalizar el ejercicio 2023 todavía le quedara un saldo de pérdidas que no ha podido aplicar, ese monto ya no lo puede seguir arrastrando. Ya caduca ahí. Lamentablemente ya no puede arrastrar las pérdidas para el año 2024. La ventaja está en que la aplicación de las pérdidas, digamos, no tiene límite cuantitativo. Si en el ejercicio 2019 obtuvo una pérdida tributaria de 1 millón y en el año 2020 obtiene una renta neta de 1 millón, entonces no tiene limitación para aplicar esas pérdidas del 2019 completamente contra las rentas netas del año 2020 y en ese caso no pagaría impuesto a la renta. Pues. La aplicación de pérdidas implica, digamos, ahorrar, entre comillas, impuesto a la renta, porque al compensar con la renta neta, esta va a disminuir por el importe de las pérdidas y el cálculo del impuesto a la renta se hará sobre la diferencia de ser el caso. Entonces, es así como funciona el sistema A. En tanto, en el sistema B la situación es distinta, porque según el artículo 50 de la Ley del Impuesto a la Renta, las pérdidas tributarias que se arrastren bajo ese sistema se van a imputar año a año hasta agotar su importe, ¿no? Hasta aquí. Lo que indica el sistema B es que no va a haber límite de tiempo para que se apliquen las pérdidas, a diferencia de lo que sucede con el sistema A, en el que el plazo de arrastre es de 4 ejercicios. En el sistema B no hay ejercicios límite. Yo puedo aplicarlo por 4, 5, 6, 20 ejercicios sin ningún problema, ¿no? Pero el límite está a continuación. Dice el artículo 50, esa aplicación solamente se va a poder dar hasta el 50% de las rentas netas de tercera categoría que obtengan en los ejercicios inmediatos posteriores. O sea, para ponerlo en números, dijimos que una empresa, en el 2019 obtuvo una pérdida de 1 millón de soles. En el ejercicio, y opta por el sistema B, en el ejercicio 2020 obtiene una renta neta de 100.000 soles. Entonces, si esta empresa aplicara el sistema A, hubiera optado por el sistema A, entonces de ese millón de soles, coge 100.000 y compensa con la renta neta del 2020 y no pagaría impuesto a la renta, pues, porque tendríamos renta neta de 100 menos la pérdida que estamos compensando, 100, total 0, no pagaría. Pero por el sistema B sí pagaría impuesto a la renta, porque hay un límite para la aplicación de estas. Veamos esta aplicación. Si en el año 2019 tuvo una pérdida de 1 millón y en el año 2020 la renta neta es de 100, como dijimos, y se está aplicando el sistema B,
Entonces, de ese millón de soles de pérdida del 2019, solamente va a poder aplicar contra la renta neta del año 2020 hasta el 50% de ese monto. Si la renta neta del 2020 fue de 100.000, entonces solamente va a aplicar, va a poder compensar por pérdidas tributarias hasta 50.000. Y en ese caso, 100.000 menos 50.000, la renta neta tributaria sería 50.000, la diferencia, y sobre ese monto pagaría impuesto a la renta. Fíjense ustedes, en el primer caso no pagaría, pero hay un límite de tiempo. En el segundo caso sí pagaría impuesto a la renta, sin embargo, no hay límite de tiempo. Entonces puede aplicar las pérdidas de manera indefinida en el tiempo. ¿Cuál es la mejor opción? Muchas personas se preguntan, ¿cómo yo decido optar por el sistema A o por el sistema B? En realidad no hay una respuesta específica, concreta. Eso dependerá de cada empresa en particular, porque dependerá de las proyecciones que tiene la empresa. En algunos casos, quizás el sistema más conveniente para una empresa puede ser el A, en tanto que en otras el sistema B. ¿Y de cuál es el elemento fundamental? ¿Cuál es el elemento más importante para tomar la decisión? Yo creo que es la proyección de los ingresos, la proyección de las rentas. ¿Por qué? Porque si una empresa obtuvo en el 2019 pérdida tributaria por 1 millón de soles y proyecta que en el 2020 y en el 2021 va a tener rentas netas de 800.000 soles en cada año, en cada ejercicio, entonces quizás le convenga escoger el sistema A, porque en el año, esas pérdidas de 1 millón de soles que obtuvo en el año 2019 se van a agotar íntegramente en el segundo ejercicio. O sea, no va a perder nada. Solamente en 2 años va a aplicar la pérdida en su totalidad y por lo tanto va a ahorrar impuestos a la renta en ese periodo. Pero, a ver, nuevamente hay un micro, por favor, le rogaría a la persona que está con el micro abierto, a ver si respetamos a los demás. Muchas gracias. En tanto que en el sistema B, la situación, como les comentaba, es distinta, ¿no? Si esta empresa que obtuvo pérdida por 1 millón de soles en el año 2019, proyecta que en el 2020 va a seguir teniendo pérdidas, en el 2021 también va a tener pérdidas, recién a partir del 2022, 2023 va a generar rentas netas, pero no van a ser tan altas, ¿no? 100.000 soles en cada ejercicio, entonces quizás el sistema B sea el mejor sistema que le acomode, sea el sistema que le sea más conveniente. ¿Por qué? Porque si las pérdidas se generaron en el 2019, en el 2020 no va a poder aplicar las pérdidas, en el 2021 tampoco. Recién en el 2022 podría aplicar una partecita de las pérdidas y en el 2023 igual. Entonces, el sistema B sería el sistema más conveniente para esa empresa. Esa evaluación, no hay otra respuesta. Y la evaluación, como hemos dicho, debería hacerse en función de las proyecciones que haga la empresa. Explicado esto, ¿no? Esta es más o menos la forma como funcionan las pérdidas. Ya lo hemos comentado. Si una empresa en el sistema A obtiene pérdidas en el ejercicio 0, solamente puede aplicar esas pérdidas en el ejercicio 1, 2, 3 y 4 siguientes. Solamente hasta este cuarto ejercicio. Si hasta este momento logró aplicar la totalidad de las pérdidas, perfecto. ¿No? Gozó de la deducción de todas las pérdidas. Pero si hasta este ejercicio 4 solamente aplicó un 80, 90 o menos por ciento de las pérdidas, bueno, la diferencia ya no lo puede aplicar para los ejercicios siguientes. Ahí nomás queda. Caducan las pérdidas. Ya la ley no le permite hacerlo. En cambio, en el sistema B, como les comentaba, la situación es distinta, ¿no? Porque si generan pérdidas en el año 0, estas pueden ser aplicadas de manera indefinida en el tiempo.
en el año 1, 2, 3, 4, 5, en el ejercicio N, hasta que se agoten totalmente. Pero la diferencia está que la aplicación de las pérdidas solamente se va a dar hasta el 50% de la renta neta de cada ejercicio. ¿Okay? No, nunca va a perder las pérdidas, sí, pero tiene esa limitación de que va a aplicar solamente hasta un cierto límite, va a poder compensar las pérdidas hasta un cierto límite. A diferencia del sistema A, que no tiene límite de montos, pero sí tiene límite de plazo. Perfecto, entonces esa es la forma como funcionan las pérdidas tributarias. Una más, si una empresa genera pérdida tributaria y dentro de sus ingresos tiene algunos conceptos exonerados con el impuesto a la renta, entonces para determinar la pérdida del ejercicio, esos montos exonerados tendría que adicionarlos a la pérdida, con lo cual va a disminuir, y ese neto vendría a ser la pérdida tributaria que va a poder arrastrar a los ejercicios siguientes. En otras palabras, lo que la ley del impuesto a la renta está intentando hacer es que, por el hecho de que tengan rentas exoneradas, deberían disminuir de sus pérdidas generadas, sus pérdidas tributarias generadas en ese ejercicio, para que el saldo neto sea el monto que efectivamente pueda arrastrarse. Ese es uno. Dos, la opción del sistema aplicable, del sistema de arrastre de pérdidas aplicable, debe ejercerse en la oportunidad de la presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Perfecto, entonces, si hablábamos que una empresa había generado pérdidas en el 2019, ya sabemos cuál es la diferencia entre pérdida contable y pérdida tributaria. Si en el ejercicio 2019 generó pérdida tributaria, entonces, cuando presentó su declaración jurada del 2019, ahí debía haber marcado la opción de arrastre por la que optó, el sistema A o el sistema B, ¿no? Si por esas casualidades tuvo de elegir uno de los sistemas, se olvidó, no se dio cuenta, lo que sea, por defecto, la SUNAT considerará que ese sujeto se ha acogido al sistema A. ¿Okay? Vuelvo a repetir, si una empresa obtiene pérdida tributaria y al momento de presentar la declaración jurada no se hace uso del ejercicio de la opción del sistema de arrastre, entonces la SUNAT va a pensar, va a considerar que la empresa se ha acogido al sistema A. El sistema A es... ¿Ya? sistema A de arrastre. La empresa ya escogió el sistema A y es el sistema que va a aplicar durante su vida económica. Sin embargo, este párrafo nos da una opción para que el contribuyente pueda cambiar el sistema de arrastre. Y también
En el 2021 nuevamente genera una pérdida. Entonces, la empresa en el 2020 tiene que aplicar el sistema A, tiene que seguir aplicando, perdón, el 2021 dijimos, tiene que seguir aplicando el sistema A de arrastre. Sin embargo, de manera excepcional, tiene la posibilidad de cambiar de sistema de arrastre en el 2021. ¿No? Rectifica la declaración jurada original en la que escogió el sistema A y con eso está comunicándole a la SUNAT que está. Ay, no se puede. Yo estoy bien con el micrófono. A ver, confírmeme, por favor. A ver. A ver, ¿me escuchan ahí? A ver, ¿me pueden responder, por favor? ¿Sí? ¿Ahora sí me están escuchando? Perfecto. Parece que hay un cruce con el micro, porque no sé si todos han escuchado, pero ha habido personas que han estado conversando con el micro abierto. De repente eso ha generado algún problema. A ver, entonces, asumo que ya todos me escuchan. Perfecto. Entonces continuamos. A ver. Ok, muchas gracias Lorenzo, muchas gracias Beatriz. Entonces quedamos, a ver, para resumir un poquito nuestra intervención anterior. Ok, voy a repetir entonces, a ver, esta última lámina. Lo que indica el artículo 50 de la Ley del Impuesto a la Renta de forma complementaria es que en ambos sistemas, para determinar la pérdida tributaria arrastrable, se van a deducir las rentas exoneradas en caso una empresa tenga ese tipo de rentas. Por ejemplo, si una empresa tiene ingresos exonerados al impuesto a la renta, cualquiera que sea, cualquiera que ustedes imaginen, y genera pérdida tributaria en ese periodo, entonces esa pérdida tributaria que generen, vamos a ponerle de 1 millón, le vamos a restar los ingresos exonerados que tengan en el mismo periodo. Y solamente la diferencia, lo que quede, es lo que se va a poder arrastrar a los ejercicios siguientes, según los sistemas de arrastre. Luego está la opción del sistema aplicable, la opción del sistema de arrastre, se va a ejercer en la oportunidad de la presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta en que se haya generado la pérdida. Si una empresa obtuvo una pérdida tributaria en el 2019, ¿okay? Entonces, en la declaración jurada anual del impuesto a la renta de ese ejercicio del 2019, va a tener que consignar, va a tener que marcar la opción A o B, según la elección que haya tomado. El sistema, inmediatamente, cuando uno tiene pérdida tributaria,
aparecen esas dos opciones. Sin embargo, en caso que el contribuyente que haya generado pérdidas se abstenga o se olvide de elegir alguno de los sistemas de arrastre, la SUNAT va a considerar que el sujeto se está acogiendo al sistema A de arrastre, ¿no? Si no se marcó el sistema A o B, la SUNAT va a considerar que ese sujeto que ha obtenido pérdidas se ha acogido al sistema A. Finalmente, lo que indica el último párrafo es que efectuada la opción de arrastre A o B, los contribuyentes se encuentran impedidos de cambiar de sistema, salvo en el caso en que el contribuyente hubiera agotado las pérdidas acumuladas de ejercicio. O sea, cuando una empresa en el 2019 obtuvo una pérdida tributaria, ¿no?, y opta por el sistema A, digamos, ese sistema va a ser utilizado por la empresa durante toda su vida económica, hasta que muera. Ese es el sistema de arrastre que se va a mantener, salvo que cambie la ley, obviamente, ¿no? Pero desde ese año en adelante, cualquier pérdida tributaria que genere la empresa se va a arrastrar con el sistema A. Sin embargo, hay un caso en el cual el contribuyente puede cambiar de sistema de arrastre. Eso se va a poder solamente en el supuesto en el que el contribuyente hubiera agotado las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores. ¿Cómo así? A ver, yo les ponía la siguiente situación. Imagínense que una empresa obtuvo una pérdida tributaria en el año 2019, 1 millón de soles, y opta por el sistema A. En el año 2020, en el siguiente año, obtiene una renta neta de 1 millón de soles. Entonces, como está optando por el sistema A, puede aplicar completamente el millón de soles de pérdida que obtuvo en el año 2019, ¿no?, en el 2020, contra la renta neta generada en el 2020. En el 2020 tiene renta neta de 1 millón, menos pérdidas arrastrables de 1 millón, total 0, no se paga impuesto a la renta. Aplicó totalmente las pérdidas del 2019. En el 2021, nuevamente genera pérdida tributaria. Nuevamente su resultado tributario es negativo, medio millón de soles. Entonces, en el año 2021, las pérdidas tributarias generadas en el 2021 deberían arrastrarse bajo las reglas del sistema A, ¿no?, porque ya optó por el sistema A al inicio. Sin embargo, de manera excepcional, la ley del impuesto a la renta le da la posibilidad a esa empresa de que cambie de sistema. ¿Por qué le da la posibilidad? Porque cumple con la condición que prevé esa ley. Y es que cuando genera las pérdidas del 2021, no tiene pérdidas arrastrables a esa fecha de ejercicios anteriores. Ya las aplicó totalmente. Por lo tanto, sí podría en ese caso, de manera excepcional, vuelvo a repetir, cambiar de sistema de arrastre. Para tal efecto, lo que establece la ley del impuesto a la renta es que el contribuyente que quiera modificar su sistema de arrastre, ¿no?, y cumpliendo con la condición de no tener pérdidas arrastrables de ejercicios anteriores, tendría que rectificar su declaración jurada del 2019, ¿no?, para cambiar el sistema de arrastre, y con eso las pérdidas tributarias de 2021 podrían arrastrarse bajo el otro sistema de arrastre, el sistema B. Entonces, son opciones, ¿no? Pero no se olviden de que para efectuar este cambio, el contribuyente no tiene que tener pérdidas tributarias de periodos anteriores. Tiene que haberse agotado totalmente. ¿Perfecto? Entonces, eso es lo que ocurre de forma general con las pérdidas. Ahora,
¿Qué sucede en el año 2020? ¿Qué sucede en el ejercicio 2020? Ustedes saben que por el tema de la pandemia, por el tema de la pandemia, muchas empresas están generando pérdida tributaria, en mayor o menor medida, como sea, pero están generando pérdida tributaria. No sabemos exactamente el porcentaje de empresas, pero sí representa una cantidad ciertamente importante. Entonces, bajo ese escenario imprevisto, el Estado, al amparo de una delegación de facultades que le dio el Congreso, emitió el decreto legislativo 1481, en el cual extendió de forma excepcional el plazo de arrastre de pérdidas bajo el sistema A de compensación de pérdidas únicamente para la pérdida neta total de tercera categoría de fuente peruana registrada en el ejercicio gravable 2020. En otras palabras, lo que está haciendo, o lo que hizo este decreto legislativo 1481 fue modificar, pero solamente para la pérdida generada en el ejercicio 2020, el plazo de arrastre. ¿A quiénes resulta de aplicación esta modificación? Esta modificación solamente resulta aplicable a los contribuyentes domiciliados en el país que hubiesen, según corresponda, por compensar su pérdida neta tributaria bajo el sistema A de arrastre de pérdidas. Vale decir, si en el 2019 una empresa tuvo pérdida tributaria y optó por el sistema B, y en el 2020 genera nuevamente pérdida tributaria, esa pérdida tributaria del 2020 sigue arrastrándose bajo el sistema B. No le es aplicable esta disposición. Esta disposición solamente resulta de aplicación para los sujetos que hayan optado por arrastrar sus pérdidas de años anteriores o la del 2020 bajo el sistema A. ¿Cuál es la medida concreta? Lo que prevé este decreto legislativo 1481 es que los contribuyentes domiciliados en el país compensarán la pérdida neta que registren en el ejercicio gravable 2020, imputándola año a año hasta agotar su importe a las rentas de tercera categoría que obtengan en los 5 ejercicios inmediatos posteriores computados a partir del ejercicio gravable 2021. El saldo que no resulte compensado no podrá computarse en los ejercicios siguientes. Como ustedes observarán, la medida es una ampliación del plazo de arrastre para los sujetos que hubieran optado el sistema A. Generalmente es 4 ejercicios, pero con esta disposición se amplía a 5 de manera excepcional, pero, y esto es importante recalcar, solamente para las pérdidas tributarias generadas en el ejercicio 2020, cuyos contribuyentes hubieran optado por el sistema A de arrastre. Solamente esos sujetos son los que van a poder compensar las pérdidas tributarias generadas en el 2020 por 5 ejercicios. Ya no 4, sino 5 ejercicios. Por cualquier pérdida tributaria generada o distinto, el sistema A, el plazo de arrastre será 4 ejercicios, pero solamente por las pérdidas del 2020, el plazo de arrastre será de 5 ejercicios. Y aquí tenemos el gráfico